Vale, vamos directos al grano. Bienvenidos a este análisis histórico. A menudo cuando miramos hacia atrás y pensamos en las grandes tragedias o en cómo caen las democracias, tenemos la tentación de pensar que ocurren de la noche a la mañana, como si fueran, no sé, un accidente trágico e inevitable. Pero como vamos a ver en nuestro recorrido de hoy, a través de imágenes históricas clave, esto no es para nada así. Una democracia no colapsa por accidente, lo hace a través de una escalada muy sistemática de crisis y extremismo. Hoy vamos a desgranar exactamente cómo ocurrió esto en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. Para entender todo este proceso paso a paso, vamos a dividir este análisis en 4 fases clave. Primero, la crisis y Versalles. Segundo, los orígenes y la propaganda. Tercero, la crisis económica y el crecimiento del movimiento. Y cuarto, el fin de la democracia. Arrancamos con la sección 1, Crisis y Versalles, la fundación de la vulnerabilidad. Lo que resulta realmente asombroso de esta línea de tiempo es lo rapidísimo que se acumularon los golpes para esta nueva democracia. Fijaos, en 1918, el Imperio alemán colapsa tras perder la Primera Guerra Mundial, y ahí nace la República de Weimar. Pero ojo a lo que ocurre justo un año después, en 1919. El Tratado de Versalles impone unas sanciones absolutamente devastadoras, pérdida brutal de territorios, reducción del ejército al mínimo y unos pagos asfixiantes. Es decir, no fueron simples trámites burocráticos, fueron castigos durísimos que paralizaron al país desde el primerísimo día, llevándolo directo al abismo económico de 1923. Y claro, todo esto ilustra a la perfección la psicología de una nación derrotada. Muchísimos ciudadanos estaban en fase de negación total. Simplemente se negaban a creer que su ejército había perdido en el campo de batalla real. Así que, ¿qué hicieron? Se aferraron a un mito tóxico, la famosa idea de que habían recibido una puñalada por la espalda. En lugar de aceptar la dura realidad, empezaron a buscar chivos expiatorios por todas partes, culpando a los políticos que firmaron la paz y, lo que es más peligroso, a diversas minorías dentro de su propio país. Y entonces llegamos a 1923, un punto de inflexión total. La economía ya no es que estuviera mal, es que se volvió completamente absurda. La hiperinflación alcanzó unos niveles que hoy nos cuesta hasta imaginar. Imaginaos por un momento tener que llevar una carretilla entera, literal, llena de billetes de papel simplemente para comprar una barra de pan. El dinero perdió tantísimo su valor que, como vemos en las fotos de la época, los niños jugaban en la calle haciendo castillos con fajos de billetes, porque valían mucho menos que sus juguetes de madera. Semejante nivel de inestabilidad destruye por completo la fe de cualquier sociedad en su sistema democrático. Pasamos a la sección 2, Orígenes y propaganda, el elemento oportunista. El contraste de estas dos trayectorias vitales es fascinante, casi de película. A la izquierda tenemos los inicios de Adolf Hitler, nacido en 1889, un joven que soñaba con ser artista pero que fue rechazado hasta 2 veces por la Academia de Bellas Artes y que acabó sobreviviendo vendiendo postales. Pero la Primera Guerra Mundial lo cambia absolutamente todo. Sirve como soldado y la derrota lo radicaliza hasta la médula. En 1919 entra en el Partido Obrero Alemán, el futuro partido nazi. Y es justo ahí donde descubre la herramienta clave para su ascenso, un talento innato para captar a las masas mediante discursos increíblemente agresivos y emocionales. Y hay algo que debemos tener muy claro. El partido supo capitalizar que, en tiempos de crisis extrema, la emoción siempre le gana por goleada a la razón. No se molestaron en ofrecer soluciones económicas complejas, ofrecían promesas directas, viscerales. Prometían restaurar el orgullo, destruir el comunismo y crear empleo. Y para que todo esto calara bien hondo, desplegaron una propaganda visualmente impecable. Hablamos de símbolos potentísimos, un mar de banderas y marchas militares perfectamente coreografiadas para proyectar una imagen de orden y fuerza absolutos. Para entender cómo funcionaba esta maquinaria, solo hay que fijarse en esta frase, atribuida a la filosofía de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Él entendió como nadie que la política se podía transformar en un espectáculo de masas. Al controlar el mensaje y repetirlo de forma implacable, consiguieron algo aterrador, que afirmaciones falsas y totalmente extremas empezaran a sonar como verdades absolutas para una población que estaba desesperada por encontrar algo de certidumbre. Pero toda esta radicalización pronto pasó a la acción pura y dura. En 1923, creyendo que ya tenían fuerza suficiente, intentaron tomar el poder por la fuerza en el famoso Putsch de Múnich. El golpe fue un fracaso estrepitoso y Hitler acabó arrestado. Sin embargo, paradójicamente, este tropiezo fue su gran punto de inflexión. El tiempo en prisión le dio la calma perfecta para organizar, destilar y dejar por escrito toda su ideología extremista en un solo libro. Y esa obra, Mein Kampf o Mi lucha, sentó las bases milimétricas de lo que estaba por venir. El texto no se guardaba nada, delineaba un nacionalismo extremo, un antisemitismo profundo y violento, unos planes clarísimos de expansión territorial y el peligroso mito de una supuesta raza superior. Todo el plan, el escalofriante modelo para el futuro del país, ya estaba ahí, escrito y publicado años antes de que tomaran el control real. Vamos con la sección 3, Crisis económica y crecimiento, el catalizador de la desesperación.
Como todo partido extremista, necesitaban un catalizador, y este llegó en forma de desesperación económica. Fijaos, a mediados de los años 20 parecía que la economía alemana por fin se estabilizaba. Había un pequeño rayo de luz. Pero de repente se dan de bruces contra la pared. La Gran Depresión Mundial de 1929. El impacto allí fue catastrófico. El caos volvió de la noche a la mañana, dejando a millones de personas sin trabajo en un abrir y cerrar de ojos. El miedo y el hambre volvieron a hacerse dueños de las calles. Y claro, esa desesperación es el combustible perfecto para los extremismos. Los ciudadanos, totalmente aterrorizados por el caos, empezaron a comprar masivamente aquellas ruidosas promesas de orden y estabilidad que comentábamos antes. Como resultado directo de esta crisis, para el año 1932, el partido nazi dejó de ser un grupo marginal y se convirtió en la fuerza política más grande y poderosa de todo el Parlamento alemán. Habían monetizado el miedo a la perfección. Llegamos a la última parte. Sección 4. El fin de la democracia. El desmantelamiento sistemático. La cronología de este desmantelamiento pone los pelos de punta. Y esto es crucial recordarlo. El 30 de enero de 1933 no hubo ningún golpe militar. Hitler fue nombrado canciller de Alemania de manera totalmente legal, siguiendo a rajatabla las reglas democráticas de Weimar. Pero apenas un mes después, en febrero, arde el Reichstag, el edificio del Parlamento. Y para la primavera, todas, y digo todas, las libertades civiles habían sido eliminadas. En cuestión de semanas, usando las propias herramientas del sistema, la democracia se esfumó. Ese incendio del Reichstag fue la excusa perfecta, el evento desencadenante. Se utilizó en el acto para sembrar el pánico. Agitando el miedo al comunismo, el nuevo gobierno justificó suspender los derechos constitucionales. De un plumazo, la censura de prensa se volvió legal, las reuniones públicas se prohibieron y la persecución violenta de cualquier opositor político pasó a ser la política oficial del Estado. Así es como nació una dictadura absoluta. Establecieron un control totalitario brutal. No les bastaba con el poder político, absorbieron cada rincón de la sociedad. Tomaron la prensa, reescribieron los libros de texto, purgaron la cultura y vigilaron con lupa la vida privada de la gente. Y lo que es más retorcido, aseguraron su futuro adoctrinando masivamente a los niños a través de organizaciones juveniles desde que apenas levantaban un palmo del suelo. El resultado objetivo y tremendamente trágico de todo este poder absoluto es uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Sin leyes que los limitaran ni oposición que pudiera frenarlos, se desató una persecución violenta, sistemática y totalmente institucionalizada contra el pueblo judío, contra cualquiera que se atreviera a pensar diferente y contra diversas minorías vulnerables. Bueno, si juntamos todas las piezas de este enorme rompecabezas, la conclusión de nuestro análisis está clarísima. Esta tragedia no fue un accidente que salió de la nada. Fue la anatomía de un colapso calculadísimo. Fue el resultado de aprovechar sanciones económicas asfixiantes, usar una manipulación política tremenda, bombardear con propaganda implacable y, por encima de todo, explotar de forma magistral el miedo colectivo de toda una sociedad. Y todo esto nos deja con una reflexión final ineludible. Entender cómo funcionaba la República de Weimar no va solo de memorizar fechas del pasado, va de reconocer cómo y por qué nuestras democracias pueden ser vulnerables. Al ver lo fácil que resulta manipular metódicamente la desesperación de la gente, la pregunta que nos queda flotando es esta. ¿Podría en estas mismas condiciones sociales, este mismo caldo de cultivo para los extremismos, volver a darse en nuestro mundo moderno? Es una idea bastante provocadora para darle unas cuantas vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.